Bueno, este, Y aquí ando, maestra. ok, excelente. Bueno, por ahí ya vi que algunos compañeros y compañeras, vienen un poco tarde. Pues vamos a empezar para no atrasarnos mucho. Ya verifiqué el calendario. Esta es mi última clase con ustedes. Ya no los voy a volver a ver más que en la parte técnica. Eh, pues me hubiera gustado que todos hubieran estado presentes para saber si tienen dudas, si lograron logró practicar, compañera. No, maestro, pero ya vi los videos, ya logré ver todos los videos. Ajá. Este, Se me hace bastante interesante el asunto. Me quedé muy sorprendida con el de la interrupción, así de que luego su ayudante cayó y y sí pude cachar como todos los demás. Entonces, pues es cosa nada más pues de ir practicando. Algo le iba a preguntar, pero ya se me fue el avión. Déjeme, me acuerdo en el transcurso. Sí, Mm, ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Es que algo le iba a preguntar, pero ya no me acuerdo. bueno, ya llegará. Ya Es, llegaré, llegaré. sí. Justamente este tipo de técnicas, de herramientas, pues en los cursos presenciales se ve muy padre, ¿eh? Porque justamente pues es una exhibición donde se muestra cómo entrar en estos procesos de inducción hipnótica y la verdad es que han sido muy gratos nuestras experiencias, ¿no? En grupos presenciales, también en grupos virtuales se ha dado muy bien la dinámica, les repito, su grupo ha sido creo que el único más pequeñito que hemos tenido, pero bueno, con mucho crecimiento para todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno. Ya me acordé lo que le iba a preguntar. Vi, por ejemplo, el que decía intervención de Milton y el de las realidades apiladas. La diferencia, ambos se apoyan en una historia, ambos se apoyan en las metáforas, pero entonces el de historias apiladas o el de realidades apiladas, usted le comenta a su ayudante la historia de un adolescente que va y que ayuda en su casa y que está muy cansado y así como que se va metiendo, ¿no? Para relajarlo. Sí. Tiene la diferencia entre estas dos sería que la apilada es porque es una historia dentro de otra historia. Quiero diferenciar esa parte, ¿no? Y como que esa historia sigue otra historia, como un apilamiento de historias, ¿no? Y la de Milton es como solamente una historia. Sería así la diferencia, ¿no? Realmente entre esos elementos, a ver, no hay mucha diferencia. A ver, por ahí están viendo. No sé si por ahí está viendo las diapositivas. No hay mucha diferencia. Realmente la forma en la cual hacía Milton Erickson era así, a través de las historias apiladas. Eh, Nada más que aquí se los dividí para que pudieran ver el objetivo dentro de una conversación normal y lo dividí justo nada más como que la herramienta, o sea, la pura técnica, pero realmente no tienen mucha diferencia. Y aquí lo único que nos tendríamos que preocupar es justamente por el objetivo terapéutico, nada más. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué vamos a aplicar la hipnosis? Recordando que siempre debemos de tener pues un objetivo, ¿no? Un objetivo terapéutico. Si no, pues estaríamos practicando, ¿no? Estaríamos solamente eso. Ok, bueno, espero que haya quedado claro la pregunta, la respuesta, compañera. Sí, y otra duda, dentro de la de realidades apiladas, nos tenemos que apoyar como siempre en la historia de la persona e irla metiendo como en por ejemplo, yo capté que estaba hablando del adolescente, me imagino que era él mismo, ¿no? Que, y ¿se tiene que hacer así o se puede inventar otra historia? Se puede inventar la historia que usted quiera.
Ah, Hace 7 días platicábamos sobre la habilidad de crear metáforas o fábulas o historias en el momento. Es algo que, pues al final de cuentas, si no se perfecciona en un 100%, a menos que nos dediquemos solamente a esto, pero si agarramos mucha técnica, mucha práctica. Y si se dan cuenta, es válido equivocarse. Podemos cambiar las palabras, reestructurar nuestro diálogo, el giro de nuestro objetivo en la comunicación. Realmente nos da oportunidad de ser muy libres en esto, ¿no? okey. Nada Otra más, duda que sí, ten adelante, adelante. ¿qué pasa si, por ejemplo, sobre todo en, bueno, en alguna de estas, creo que ya lo habíamos comentado alguna vez, el paciente de repente se relaja tanto que se queda dormido? ¿Tendríamos que interrumpir o simplemente seguir con la hipnosis? Ok, bueno, si se relaja muchísimo, pues entendamos que hicimos primero un excelente trabajo en la inducción hipnótica, ¿no? Ujú, Como segunda, hay que identificar si es un sueño fisiológico porque estaba muy cómodo y ya, en lugar de ser inducido, pasó a ser un sueño ya como tal físico, ya no nos sirve así ese estado. Porque hay personas que salen de ese estado provocado por nosotros para pasar a uno fisiológico natural, ¿no? Hay personas que sí, hasta llegan a roncar, es muy raro, pero hasta llegan a dormirse y a quedarse ahí roncando un ratito. Hay que moverlos un poco ahí o sacarlos del trance, podemos tocarles ahí si es válido, si es permitido, si es posible, adelante, pero es muy raro, ¿eh? Dado el otro punto en su aspecto no fisiológico, donde la persona simplemente no puede abrir sus ojos porque eso sí es más común que les cueste salir del trance. Primero hay que recordar no perder la calma nosotros tenemos el control de la sesión, nosotros somos los profesionales, en este caso de la salud, y pues no podemos vernos para empezar mal, para empezar también perder el control y que nos pueda llevar el miedo, ¿no? A la persona no le va a pasar nada, simplemente está en un estado muy cómodo nuevamente. Hay que moverle a veces un poquito o pasarnos la responsabilidad a nosotros. Ya me di cuenta que no puedes abrir tus ojos porque es un momento y un lugar muy cómodo. Tú vas a poder abrir los ojos solamente cuando yo toque tu hombro derecho. Cuando sientas que yo toque tu hombro derecho, vas a poder abrirlos. Ya vi que ahora lo estás intentando y que no podrás, solamente hasta que yo lo haga. Y bueno, tocamos el hombro o la parte del cuerpo que dijimos. Funge como dos cosas. Una, pues el contacto físico puede hacer que la persona recuerde que está en un aquí, en una ahora. Y dos, nos pasamos a nosotros la posibilidad o la responsabilidad de que él abra sus ojos o que salga de ese estado de trance. Ya no depende de él, porque cuando está luchando por abrir sus ojos, dice, depende de mí, no puedo, me habré quedado acá. Tal vez son algunas de las dudas que les puede pasar. Y cuando nosotros nos pasamos la responsabilidad, pues bueno, decimos, una vez que nos toque el hombro, ya no tenemos que hacer nada más que abrir los ojos o salir de esto. Y es mucho más fácil salir así, ¿no? No sé si ah, haya quedado claro. sí, sí. Y en este caso, si logra como abrir los ojos y demás, ¿ya no sería conveniente continuar, sino tal vez en otro momento o en ese momento otra vez llevarlo a trance o ya no? Si abre los ojos sin que entre en un estado de trance o no le entendí bien la pregunta, Sí, compañera. o sea, si a lo mejor en esta inducción se queda dormido, lo tocamos, como que despierta, como que dice: "Ay, perdón, me quedé dormido". Ajá. ¿Volvemos a intentar llevarlo otra vez al trance o mejor ya no continuamos? Sí, podríamos volverlo a intentar, no pasa nada, siempre y cuando tenga que ver con nuestros recursos de tiempo, ¿no? Y de espacio. Sí, sin problema. Igual ahí lo podremos aprovechar a nuestro beneficio. Ya vimos que es muy bueno entrar en este estado de trance. La siguiente vez entrarás aún más, pero esta vez sin dormirte, ¿no? Todo lo podemos aprovechar a nuestro favor. Recordemos el frame control que vimos, ahí es donde lo aplicamos, ¿no? Ah, okey. O incluso si por alguna razón el cliente no pudiera entrar
en este trance hipnótico podemos responsabilizarlo a él. Ya me di cuenta que no estás preparado. Mejor otro día lo hacemos cuando estés listo o cuando realmente quieras participar, ¿no? Y nos deslindamos de la responsabilidad de, es que yo no pude, es que yo no puedo hipnotizar, ¿no? De alguna forma nos ayuda a entender que es así, porque si el cliente no quiere cooperar, no podemos hacer maravillas ni obligarlos, ¿verdad? Ok, 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 tengo otra duda. Es que adelante, me salen muchas dudas. adelante. Por ejemplo, podemos escuchar en este tenor de ir como también escuchando otras hipnosis para ir aprendiendo, ¿no? De las que están grabadas en YouTube. Las podemos escuchar como para ir también aprendiendo pero así de una manera consciente. ¿Tienen el mismo efecto cuando las hacemos ya en la hipnosis? Porque por ejemplo, ayer me encontré una en YouTube, entonces la empecé a escuchar, estaba yo trabajando y la estaba yo escuchando, pero dije, bueno, ¿qué tal si no tiene el mismo efecto porque ya la escuché, por así decirlo, consciente? Ajá. Aplicada para usted. Sí, 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 o sea, estaba yo escuchándola para ver qué decía, de qué se trataba, pero estaba yo pues haciendo cosas, o sea, estaba yo consciente, no me senté ni me puse para aplicarla, ¿no? Entonces me quedé así como pensando, ¿tendrá el mismo efecto ya una vez que yo me siente, me relaje y lo haga para mí? ¿Tendrá el mismo efecto si ya la escuché antes? Sí, tiene el mismo efecto, debido a que, mire, nosotros ahorita estamos platicando de manera consciente. Le estoy Ujú. hablando a la parte consciente de usted. Si en cambio el inconsciente no entiende cuándo debería o no debería de actuar, es decir, él está en segundo plano todo el tiempo, no lo podemos frenar. Y las metáforas, lo que hacemos con la inducción hipnótica, ya habíamos mencionado que es burlar al guardia de seguridad, al dragón, y toda esa información hace que el inconsciente cambie. Entonces, al escuchar metáforas, nuestro inconsciente está tomando lo que tiene que tomar y nosotros de manera consciente estamos solamente entendiendo lo que literal nos están diciendo. Vamos a tomar un ejemplo muy básico, independientemente de la religión que cada uno profese. Si nosotros leemos parte de la Biblia, textualmente dice una cosa, textualmente y literalmente. Pero si analizamos el trasfondo, está dando fábulas, está dando metáforas de resiliencia, está dando metáforas de liderazgo, pero si lo leemos textualmente, conscientemente podemos entender eso, ¿no? Ah, pues hizo tal acción, pero en el fondo nuestro inconsciente está entendiendo otra cosa, otro mensaje, ¿no? Entonces, así funcionan las metáforas, así funcionan todos los elementos, eh, pues, de esta índole inconsciente, ¿no? Ok. Y tengo otra duda. Me surgieron muchas dudas. Una orden poshipnótica nos dijo que tenía como una vigencia. ¿Cómo nos damos cuenta que esa orden poshipnótica ya no está vigente o ya cumplió como su fecha o cómo lo podemos detectar? Ajá. Pues justamente en el seguimiento de nuestro cliente podemos identificar si preguntarle directamente, como es poshipnótica, Ujú. podemos preguntarle ya sin el trance. ¿Has estado haciendo mm, actividades fuera de casa? ¿Has estado haciendo ejercicio? Si es que eso fue lo que nosotros indicamos en la orden poshipnótica. Y si nos dice que sí o que no, pues bueno, si nos dice que sí, entendamos que la orden poshipnótica sigue efectuándose. Si nos dice que no, hay que explorar la razón o el argumento, ¿no? A lo mejor encontró otra conducta que le da el mismo beneficio y no significa que no haya funcionado. A lo mejor incluso la orden poshipnótica pudo haber ya cumplido su efecto, su objetivo y desvanecerse porque ya cumplió el objetivo, ya cumplió la meta desde el aspecto inconsciente. De hecho, es una pregunta difícil de responder. Yo he encontrado en la práctica, en estos años que llevo,
la más longeva que he podido analizar por la frecuencia del paciente ha sido 6 meses. Y ya no he podido darle más seguimiento a las órdenes poshipnóticas porque, bueno, o algunos clientes se recuperan y ya no vuelven a venir, los damos de alta, o bien otros en algunas ocasiones abandonan su terapia por diferentes motivos, ¿no? Por cuestiones de tiempo, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, el más largo que yo he podido de manera personal supervisar han sido 6 meses en órdenes poshipnóticas. Ok, y esta misma orden se puede, o sea, una vez que se dijo, ¿ya se quedó grabada o hay como que reafirmarla cada vez que vengan a consulta? Podemos reafirmarla, podemos dar reforzadores cada vez que nosotros practiquemos hipnosis, ¿no? Eh, Siempre diciéndole, esto se ha quedado grabado en tu inconsciente y cuando salgas del trance hipnótico, puede ser que recuerdes o que no recuerdes lo que te he dicho de manera consciente, pero de manera inconsciente, todo lo que hemos hablado se ha quedado muy grabado en tu mente. Esa orden así como reforzador de que eh, cuando salga del trance va a tener eso grabado ahí, lo va a tener. Ah, ok. Y la última, por ejemplo, si nosotros, nos comentaba el ejemplo de, creo que de su ayudante también, de que, de que estaba enojado con su mamá y, y en la hipnosis salió que no era de su mamá, sino era de su papá, y que lloró. Si nos pasa eso, ¿cuánto tiempo es prudente como dejar que la persona se desahogue sin como que generar ahí algún dolor, ¿no? Bueno, en ese ejemplo que yo les compartí, bueno, de hecho no era el que vieron ustedes en el video, era otra persona. Y justamente esta persona estando en estado de trance hipnótico se da cuenta de todo esto a través de una regresión, que se dio al final de cuenta, de manera espontánea. Eh, Él seguía llorando y yo seguía dirigiendo, ¿no? Le di alrededor de unos 2 minutos por máximo para poder, entender yo como terapeuta que él iba a seguir con esa fluidez de lágrimas durante todo el proceso, ¿no? Y que estaba bien. Y lo dejé que experimentara la sensación porque entendamos, en ese ejemplo específico, el dolor del paciente, al entender que durante todo este tiempo ha estado enojado con su mamá, peleándose constantemente con su mamá, y el dolor de darse cuenta de que todo eso lo hizo con su mamá cuando en realidad debería de haberlo hecho con su papá, pues seguía estando, ¿no? Incluso saliendo de la inducción hipnótica, el dolor seguía, las lágrimas seguían brotando. Ahí nada más hay que tener en cuenta que un evento catártico es bueno para liberar emociones, sensaciones y demás. Y justamente en este caso específico, el darse cuenta, ¿no? El insight. En este ejemplo se tuvo la oportunidad de verse, de estar presente en el lugar, en el momento adecuado, ¿no? A partir de ahí, nuevamente tiene pocos días que se volvió a comunicar, y se encuentra bien con esa parte, ¿no? Entonces, así es como yo le voy dando seguimiento. Algunos pacientes se vuelven a comunicar para saludar, ¿no? Y les aprovecho y les pregunto cómo se encuentran, cómo están con su familia y el feedback que me dan, pues yo entiendo que siguen bien, ¿no? Ok. Y cuando estaba el compañero Daniel dando el ejemplo de la persona que tenía anorexia o bulimia, se me vino a la mente, estas personas tienen un problema con su imagen corporal. Entonces, si nosotros hacemos hipnosis y de cierta manera dentro del trance disociamos o hacemos esta parte de que ellos disocian para que se pueda trabajar con esa parte que ellos no están conformes. A la hora de disociarlo, no sería como riesgoso a lo mejor que se claven más en esta parte
no les gusta su imagen, no sé, como que tengo ahí un poco de miedo, de temor, que como lo traen como muy persistente, Sí. pueda ser como contraproducente, no lo sé. Sí, es que justamente no, hay que analizar el objetivo terapéutico. En ese caso no tendríamos que disociar, sino todo lo contrario. Tendría el cliente que asociar su cuerpo con la aceptación y trabajar la aceptación. Tendríamos que ser muy cuidadosos en cómo trabajamos en nuestro objetivo terapéutico. Podríamos decir, pues bueno, si esta persona tiene problema dismorfia corporal, por decir algo, no se sienten a gusto con su peso, pues entonces disociamos y que ya no les interese tanto, ¿no? Por decir algo. Pero ese Ujú. objetivo terapéutico sería más complicado para el cliente que el hecho de entender la aceptación. Entonces, dentro de la preparación del proceso hipnótico, hay que revisar nuestros objetivos. En esto yo le sugeriría que se trabajara la aceptación, eh, el amor propio, el entender cómo se percibe él, pero que no por eso es que lo perciben así los demás, ¿no? Eh, Diferentes áreas, ¿no? Se me ocurre a lo mejor una metáfora con arcilla, una metáfora de plastilina, y poner ahí a la persona imaginar hacer una escultura como a él le agrade, y si es algo diferente a los demás está bien, y le vamos metiendo por ahí elementos de autoestima, de aceptación, de que ser diferente no es malo, que es bueno, y le metemos más herramientas a nuestra metáfora. No sé si me expliqué o si haya quedado claro. Sí, sí, maestro. Ahora sí, ya se me acabaron las dudas. Ok, no, está perfecto que pueda preguntar y mientras más preguntas, pues mucho mejor. A mí este tema me gusta mucho, me encanta, entonces podemos platicar horas y horas de este tema y yo no me aburro para nada. Okey, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a esta filmina. No recuerdo si se las había yo platicado. Creo que, ahorita viéndolo, creo que sí un poquito, pero vamos a hablar de ello. Se llama el reencuadre hipnótico. El reencuadre hipnótico tiene que ver con una reestructuración de caminos, hacia dónde vamos a dirigirnos como pacientes o como terapeutas, hacia dónde se va a dirigir de manera más creativa y saludable el paciente, ¿no? Entonces, para esto, pues tenemos que crear diferentes elementos dentro de la misma inducción hipnótica. Lo primero que tenemos que hacer es la creación de comunicación con el inconsciente. Esta técnica se aplica ya estando en un estado de trance hipnótico, donde al cliente le pedimos que preste mucha atención a nuestro discurso o a lo que nosotros le vamos a decir. Le vamos a decir que del lado izquierdo o derecho va a sentir una sensación, un tic o cualquier señal que se manifieste el inconsciente, que yo no sé cuál es como hipnoterapeuta y que el cliente también no sabe cuál es. Puede ser un tic, un espasmo, una sensación, pero cuando la sienta, puede sentir con la cabeza o incluso puede no sentirla y aparecer. Cuando se mueva esa parte de tu cuerpo, sabré que el inconsciente está dispuesto a comunicarse conmigo. Y esperamos unos segundos. Normalmente es un espasmo, ¿sí? No sabemos de qué lado va a aparecer. A veces cuando es algo interno, es decir, una sensación o una calidez que tiene el cliente, pues no lo sabemos, pero el cliente asiente. Es por eso importante mencionarle que en cuanto él o ella sienta alguna sensación, algo extraño en su cuerpo, pues pueda sentir con la cabeza. Así, si es algo interno, ella o él nos lo hace saber, asintiendo, y si es algo externo, pues nosotros tenemos que estar con un ojo atento, ¿no? Ver qué se ha movido, qué por ahí ha temblado en el cuerpo de nuestro cliente. Bueno, una vez que nosotros nos comunicamos con el inconsciente y sabemos que está dispuesto a comunicarse con nosotros,
pasamos a la siguiente parte, que es crear una respuesta ideomotora de sí y no. Vamos a decirle al inconsciente del cliente que del lado izquierdo, no sé de qué manera, no sé si en el brazo, en el pie o en el rostro o en el estómago, va a tener alguna sensación o movimiento. Y de ese lado izquierdo, el significado del movimiento, la sensación o lo que puede estar percibiendo de ese lado va a ser un sí. Y mientras del lado derecho, cualquier movimiento, sensación o calidez que siente en su cuerpo va a ser un no. Si me ha entendido el inconsciente de esta persona, va a responder con un sí. Y voy a dar unos segundos o unos minutos para que esto se pueda dar. Y nos esperamos unos segundos. Y la persona, cuando normalmente el inconsciente es está muy dispuesto a trabajar. Siempre la mayoría de respuestas es sí. Cuando es un no, cuando no encontramos ningún tipo de respuesta es porque de manera inconsciente no quiere soltar eso que le estamos planteando y a lo mejor no está ni dispuesto a mm, comunicarse con nosotros ese día, pero podemos hacer en otro día esta misma actividad y sin ningún problema. Cuando yo escuché esta técnica, a mí me pareció sorprendente e incluso un poco me mostré un poco incrédulo. Dije, a ver, es una persona, pero al final es como si yo estuviera hablando con una persona que está dentro de mi paciente, ¿o cómo era? Y yo me presenté muy incrédulo ante esta técnica. Una vez que yo la practico, igual me quedo sin palabras porque realmente podía verse la técnica y podía manifestarse el inconsciente, el puro inconsciente al exterior, a través de movimientos. En este caso, diseñados o distinguidos solamente por el hipnoterapeuta, al definir que la parte izquierda iba a ser sí y la parte derecha no. El decir que la parte izquierda es sí solamente es un ejemplo, ustedes pueden hacerlo al revés o como mejor se acomoden, ¿sale? Pero la idea de este ejercicio es crear una respuesta ideomotora, es decir, a través de los movimientos, en respuestas básicas, en un sí o en un no. Solamente eso es lo que necesitamos establecer en el inconsciente de nuestro cliente. Bueno, nosotros tenemos que identificar el patrón de comportamiento que hay que cambiar, es decir, nosotros ya vamos a llevar en mente el objetivo por el cual vamos a utilizar un reencuadre hipnótico, ¿no? Vamos a imaginar que la cliente es una persona que tiene problemas alimenticios. Entonces ya llevamos en mente eso. Nuestro objetivo es que pueda tener una dirección distinta a la cual está tomando, un reencuadre de lo que está viendo esa persona que está bien desde su punto de vista a otro más saludable, ¿no? Bueno, una vez que nosotros ya pusimos la comunicación idiomotora y que distinguimos cuáles sí y cuáles no, y también ya dimos oportunidad de que el cliente lo expresara y nosotros lo observamos, pasamos al siguiente punto, que es crear nuevas alternativas. Muy bien, ahora que veo que sí te has comunicado conmigo, quisiera saber si puedes imaginar diferentes alternativas que tú pudieras hacer que te trajeran el mismo beneficio que vomitar, por ejemplo, ¿no? Quisiera que tu parte creativa de tu mente inconsciente se conectara con el beneficio que te trae vomitar y que imagines dos cosas que te traen el mismo beneficio que vomitar. Luego quiero que imagines otras cuatro. ¿Y qué te parece si esa parte creativa tuya, inconsciente también, resuelve de manera creativa cientos de posibilidades por los cuales tú puedes tener los mismos beneficios como el de vomitar? No sé cuál pueda ser, pero tú de manera creativa, como inconsciente, puedes descubrirlo. Y te voy a dar unos segundos para que esto ocurra. Cuando hayas imaginado otras formas más creativas y más saludables de tener beneficios iguales a los que te trae vomitar, me comunicas y estaré atento. Y esperamos los segundos que sean necesarios. Y estamos atentos a los movimientos que tenga nuestro cliente. Cuando veamos un movimiento es que ya ha terminado, que se ha imaginado todas las alternativas creativas
que pueda hacer en lugar de vomitar, por ejemplo, ¿no? Bueno, después de eso, le pedimos al inconsciente que evalúe cuál de esas alternativas le gusta más. Bueno, ahora te pido que de todas esas 100 posibilidades que has imaginado, de los cuales te trae el mismo beneficio o incluso a uno mejor que el que tienes, que es el de vomitar, quiero que evalúes cuál te agrada más. Escoge uno de 100 que has hecho. Muy bien. Ahora que has elegido uno de ellos, quiero que imagines que lo ejecutas. Quiero saber si estás dispuesto o dispuesta a cambiar tu conducta de vomitar por el nuevo que acabas de elegir y si estás dispuesto a cambiarlo. Y esperamos la respuesta. Normalmente, comúnmente el inconsciente responde que sí. ¿Sale? Entonces vamos a ver una respuesta del lado que nosotros hayamos determinado que es que sí. ¿Sale? Y bueno, luego en la última parte es, quiero que imagines cómo sería el día de mañana con esa parte creativa que tú has decidido seguir e imaginar. ¿Cómo sería el día de mañana ejecutar esa conducta? Quiero que la imagines. ¿Dónde sería? ¿Cómo sería? ¿Quiénes estarían? ¿Qué sensaciones corporales tendrías al tener esa nueva conducta más saludable? Muy bien hecho. Ahora quiero que imagines qué pasaría si lo haces durante 2 o 3 días. ¿Dónde estarías? ¿Cuáles serían las sensaciones que tú tienes después de 3 días? Y si ahora pasa una semana, 2 o 3, un mes, 2 meses, ¿cómo se siente después de 2 meses? Quiero que te imagines cómo se siente después de 2 meses ejecutar esta conducta más creativa que tú has encontrado, que yo no sé cuál es, pero tú sí sabes cuál es. ¿Qué se siente? ¿Puedes percibir tu cuerpo? ¿El ánimo se siente distinto? Muy bien. Ahora que has elegido tu alternativa creativamente más saludable que la que tienes y que la has imaginado durante un mes o 2 meses, quiero que me digas o te comuniques o te expreses a través de movimiento si estás dispuesto a que estos cambios se den tal vez el día de mañana o en la siguiente semana. Y esperamos la respuesta. Una vez que nos dé la respuesta el inconsciente, cerramos esta técnica, este ejercicio. Muy bien. Ahora, cuando yo cuente del 1 al 5, te voy a contar una historia en la cual vas a poder salir del trance o dependiendo sea nuestro objetivo. Si queremos meter otra técnica, podría ser. Solamente no hay que acumular muchas técnicas en un solo día dentro del mismo trance hipnótico, sino estaríamos sobre informando al inconsciente de qué es lo que debería de hacer o no hacer. Entonces, yo sugiero que nada más sean 2 técnicas por cada sesión hipnótica, ¿no? Ustedes eligen cuáles, las que mejores les convengan a ustedes. Esta técnica tiene una efectividad muy buena, está más diseñada, más profundizada, que incluso la respuesta ideomotora de subir, bajar, y las sensaciones de que van subiendo y bajando. Esta todavía es más compleja, ¿no? ¿Qué pasa si el inconsciente nos dice que no? Bueno, pocas veces nos van a decir que no el inconsciente, porque desde la premisa de Milton Erickson, el inconsciente siempre está dispuesto a trabajar para el mejoramiento de la salud del cliente, ¿no? Tiene lo necesario. Y si nos retomamos más a principios psicoanalíticos, nos basamos en diferentes principios de mejora, siempre a estar mejor, no peor. Nadie dice, en la siguiente semana te aseguro que voy a estar peor y voy a trabajar para estar peor, no. Siempre tendemos a una mejora, ¿no? Entonces, el inconsciente también va a tender a ese principio, incluso a algunos principios hedonistas, podríamos llamarlo así, que podríamos aprovecharlos, ¿no? El inconsciente lo único que quiere es su recompensa que le dan las conductas, su segunda ganancia, pero las puede conseguir de formas diferentes.
¿sí? Entonces, por ahí podría estar el camino. Si nos llegara a decir que no, aún así, entendamos que hay que darle más opciones al inconsciente. Muy bien, de esas 100 que has elegido, ninguna te ha gustado. Tal vez tendríamos que aumentar a 110 o 120 alternativas. ¿Cuál de ellas te parece? O tal vez alguna que ya tengas antes, que has intentado y que te ha funcionado, pero por alguna razón se te ha olvidado. Entonces le damos más oportunidades, ¿no? O la disposición a que pueda aprenderlas en esa misma sesión. Si no está dispuesto, ¿qué te parece si después de una metáfora podemos encontrar cosas importantes en la metáfora y poder crear cosas distintas a través de la metáfora y de la creatividad? Pero bueno, entendamos que la creatividad, si nosotros entendemos resolver un problema de forma creativa. ¿Qué entiende usted, compañera, por resolver un problema de forma creativa? Y les agradezco. Pues ingeniosa, ¿no? Como no común, ¿no? A lo mejor. Que a lo mejor no se pudo haber ocurrido antes, aunque estuviera ahí enfrente de nosotros, y a veces pasa, no sé si le ha ocurrido que de repente la solución estaba ahí siempre, pero no la veían. Entonces, al vincular la parte inconsciente, creativa, y el inconsciente encargada de provocarle el vómito, por ejemplo, en este ejemplo, pues hacen puente esas dos partes inconscientes y la creatividad justamente pasa como usted lo dice, algo que jamás pensaste resolverlo así, así se resolvió, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, aflora mucho las ganancias secundarias? Cuando en esta parte de crear como las alternativas, como que se va esa parte de sus ganancias secundarias. ¿Puede ser o no? Mm, es que justamente al mencionarle esto al inconsciente, su ganancia secundaria, aunque nosotros no la sabemos como hipnoterapeutas hasta este punto, no pasa nada. El inconsciente sabe qué es lo que quiere ganar a través de vomitar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué será lo que gana el inconsciente? Seguridad, sensación de placer, de satisfacción, no lo sabemos, ¿no? Pero justamente al mismo inconsciente elegir qué es aquello que de manera creativa puede cambiarlo y que es saludable, va a encontrar la misma ganancia secundaria en una nueva conducta. Entonces eso nos ayuda, la generalidad nos va a ayudar aquí. Nosotros no vamos a decirle específicamente qué es porque nosotros no sabemos qué es lo mejor para nuestro cliente y nunca lo vamos a saber, visto desde el punto de vista humanista y ericksoniano. Desde el psicoanalítico, sí, ¿no? El psicólogo es el que sabe más que el cliente, incluso más, sabe más sobre el sufrimiento que él mismo, quien lo padece. Pero en la ericksoniana no. La generalidad nos ayuda. Entonces, ahí no hay problema con que el cliente a lo mejor ahora en lugar de vomitar, prefiere beber 3 o 4 vasos más de agua, ¿no? A lo mejor ya no vomita y ya no come tanto, ya no tiene tanto esa sensación de que comí mucho y a lo mejor lo cambia por agua, ¿no? No comí mucho y bebí mucha agua. Beber agua pues, es menos perjudicial que vomitar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pueden ser a veces cambios sutiles. En algún momento yo utilicé, bueno, utilizaron este cuadre hipnótico conmigo y era sobre justamente sobre la cuestión de postura. Sin darme cuenta, yo me incomodaba fácilmente estando en una postura equivocada y automáticamente yo la corregía, ¿no? Entonces, hay cosas que no son tan contundentes a primera vista, pero de manera secundaria tienen un objetivo, ¿no? Y van cambiando o moldeando poco a poco una nueva conducta del cliente, ¿de acuerdo? Bueno, le paso. Esta es otra técnica que se llama esquema del generador de un nuevo comportamiento.
se relaciona mucho con la programación neurolingüística. ¿Qué va a pasar aquí en este ejercicio? Pues bueno, tenemos que seleccionar la situación en la cual se desee un nuevo comportamiento. Nosotros vamos a entender que ya sabemos qué es lo que quiere cambiar el cliente. Vamos a imaginar un tema donde una clienta es iracunda y todo el tiempo le grita a su pareja o a sus hijos y eso es lo que quiere cambiar, ¿no? Bueno, entonces, estando en un estado de trance hipnótico, le vamos a pedir que enfrente de ella imagine que está una pantalla gigante, como en el cine, donde está ella misma y donde está sus hijos, su esposo o la situación que ella quiera cambiar, ¿no? Donde es iracunda. Y que imagine que ella está viendo en las sillas del cine esa pantalla gigantesca y viendo reproducir la escena, ¿no? Bueno, y que ella pueda imaginar cómo es que actúa, cuáles son sus gestos, cuál es el tono que utiliza, qué hacen sus hijos o su pareja, cómo se siente después. Bueno, una vez que haya hecho eso, le pedimos que vuelva a rebobinar o a regresar la escena completa de la discusión, pero ahora con un modelo diferente del cómo le gustaría a ella comunicarse o resolver los problemas. ¿Cómo le gustaría a ella actuar en esos momentos en lugar de esta conducta iracunda, ¿no? Y le pedimos que imagine nuevamente esa escena con el nuevo comportamiento, que pueda escuchar cómo actúa su esposo, sus hijos, cómo se siente ella, qué clima tiene, qué sensaciones puede percibir en la protagonista de esa escena, etcétera, ¿no? Describimos a través del BACOG qué es lo que podría estar sintiendo, ¿no? Visual, auditivo, kinestésico. Y mientras más detallado o mientras más podamos prestarle sensaciones de detalle al BACOG, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se escuchaba a tu esposo después de este nuevo comportamiento más favorable? ¿Tu hijo lloraba o no lloraba? ¿No? ¿Cómo te sentías tú? ¿De qué forma era tu postura? ¿Cómo estás visualizando tu postura? Ponemos más atención al BACOG sin decirle exactamente cómo debería de ser. A pesar de dirigir nuestra atención a esta descripción visual, auditiva y kinestésica, no le decimos exactamente cómo es que se debe de sentir, porque nosotros nuevamente no lo sabemos. Quien lo sabe es nuestro cliente, ¿no? Bueno, posteriormente a ello, una vez que ya vio la conducta que quiere cambiar contra la que quiere modificar, ahora le pedimos que imagine que ella está dentro de la película, que ella es la protagonista de la película y que actúe con ese nuevo comportamiento. Y le pedimos nuevamente que experimente lo visual, auditivo y kinestésico, pero ahora en primera persona, ya no disociado. Si nos damos cuenta, en la primera etapa nosotros disociamos a la persona de la conducta para que pueda observar cómo es que actúa desde su inconsciente, desde un puesto de tercera persona y que además sabe la cliente que es algo que no le gusta, ¿sale? O sea, la cliente ya sabe que eso quiere mejorar, ¿no? Y posteriormente a asociar o a integrar su persona con un nuevo comportamiento y todas estas descripciones. Entrar en el paso 5 dice entrar en la película para experimentar las sensaciones sinestésicas, toda la sensación corporal, ¿no? Y luego igual le pedimos que imagine que es la protagonista y que pueda adelantar escenas, cómo es en una semana, cómo es en un mes, cuáles son los resultados y las cosas positivas que tendría después de ejecutar ese comportamiento que ella quiere cambiar, ¿no? Y lo podemos replantear así en un mes, en 2 meses, en 3 meses, y le va a ayudar mucho al cliente. Cuando hayamos pasado del 1 al 6, simplemente le decimos respira profundo y cuando yo te cuente del 1 al 5 te voy a empezar a contar una historia. Ahí a lo mejor ya podemos sacarlo del trance hipnótico o pasar con nuestro segundo ejercicio, dependiendo de cómo nos hayamos acomodado. Y entendamos que tanto en el reencuadre hipnótico como en este de generador
de nuevos comportamientos, aquí en esto hay una disociación, hay un acompasamiento al futuro que es importante, ¿sale? Hacer sentir al cliente cómo es teniendo estos nuevos resultados le va a ayudar muchísimo en muchos sentidos, ¿no? Eh, bueno, para empezar, un pronóstico de que va a mejorar, una sensación de bienestar, un objetivo corto que va a poder experimentar y reconocer cuando lo esté ejecutando, ¿no? Ah, ok, así me imaginé que se sentiría y ahora sé que he llegado a cambiar porque así se siente, ¿no? Es como la pregunta mágica del sistémico familiar. Y si hoy por la noche tu problema desapareciera, ¿qué sería lo primero que notarías el día de mañana? Ah, pues bueno, mi familia no estaría gritando o yo no me sentiría mal, ¿no? Y me podría sentir feliz, riéndome, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas sensaciones igual las va a experimentar el cliente que esté en un trance hipnótico con el acompasamiento a futuro, ¿sale? ¿Preguntas, dudas, compañera? No, está bien. Estaba pensando ahorita en un proceso de esta parte de la parte motivacional de Clemente y Prochaska cuando el paciente está en una contemplación. A lo mejor esta técnica se puede utilizar muy bien, ¿no? Porque ya trae como esta parte de que ya quiero cambiar, pero como que todavía ahí ando dudando un poquito. Y tal vez la otra se puede utilizar en alguien que está en precontemplación, podría ser. Sí, aunque realmente estas técnicas no tienen regla de dónde sí, dónde no, va a depender mucho de nuestra expertise, de nuestro objetivo terapéutico, porque aquí podríamos meter cualquier cosa, ¿no? Desde una conducta iracunda hasta un problema de disfunción sexual, desde un tema, por ejemplo, de una persona que quiere llevar una mejor salud o tener un mejor rendimiento en el deporte, ¿no? eh, Mejores calificaciones en clases, ¿no? Más atención, procesos de o hábitos de estudio, ¿no? Entonces, realmente aquí las oportunidades se nos abren muchísimo, ¿no? Ok, bueno. Igual va a depender mucho, pues, del tipo de clientes que tengamos, ¿no? Ok. Bueno, eh, aquí ya me estoy metiendo un poquito en terrenos de la programación neurolingüística. El maestro Franco va a estar con ustedes la siguiente semana. Espero pues, no meterme demasiado a la programación neurolingüística para que no haya confusiones o problemas, pero bueno, les voy a platicar sobre hablar con tu síntoma. Esto de hablar con tu síntoma tiene que ver mucho con lo visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo, BACOG, como lo conocemos, y esto lo podemos aplicar con o sin trance formal, ¿no? Funciona bien de los dos, pero obviamente tiene un impacto más profundo con un trance hipnótico. Esta técnica deviene de la programación neurolingüística basada en lo que Milton Erickson hacía, en la sintomatología, ¿sale? Bueno, aquí la sugerencia es aplicarlo en trance hipnótico, como dice el punto uno, y lo que vamos a hacer es casi como la técnica de la silla vacía. Podemos, si lo hacemos sin trance hipnótico, vamos a platicarlo de las dos formas, sin trance hipnótico. Vamos a imaginar que ponemos dos sillas enfrente, una con la otra, y nuestro cliente se sienta en una de las sillas. Y le pedimos que, por el motivo que haya ido o el objetivo que nosotros queramos trabajar, va a imaginar que enfrente está su síntoma. Si es ansiedad, ansiedad. Si es depresión, depresión. Si es cáncer, cáncer, ¿no? Imagínense cómo sería tener enfrente al cáncer, ¿no? ¿Cómo sería de frente o qué figura tiene tu depresión, tu asma, tu problema de colitis nerviosa, cómo luce, ¿no? Bueno,
nada más para tenerlo como reflexión, lo impactante que puede ser para el cliente y dicho de paso, pues también para nosotros como terapeutas, ¿no? Qué duro es tener al cáncer enfrente, ¿no? Bueno, entonces le vamos a pedir que imagine, que cambie de roles sin trance, ¿sí? Que cambie de roles. En la silla que está enfrente va a ser su síntoma y en la silla en donde se encuentra él o ella va a ser ella misma, ¿no? Pero para esto es importante que ella o él pueda ponerle una forma a su depresión. ¿Qué forma tendría tu depresión? ¿Qué forma tendría tu ansiedad? ¿Es como un triángulo, un cuadrado, un rectángulo? ¿Es humo? ¿Qué forma es, no? Bueno, le damos unos minutos para que pueda ponerle una forma. Ahora imagínate qué olor tendría. ¿A qué huele la desmotivación? ¿A qué huele el problema de asma? ¿A qué huele el problema de, no sé, dolor muscular en la espalda, ¿no? ¿Qué aroma tiene? Normalmente dicen que es desagradable. Me ha tocado ver en los pacientes que aplico esta técnica que, por ejemplo, en depresión, no sé por qué, siempre lo ponen como un círculo, ¿no? En la mayoría. En ansiedad, comúnmente un cuadrado o un triángulo, ¿no? En aromas, pues desagradables, ¿no? Lo más desagradable que han eh, conocido u olido. Entonces le pedimos que le ponga un olor. También le pedimos o le explicamos previamente que va a cambiar de roles y que se va a tener que contestar, eh, pues justamente como su síntoma a la persona, ¿no? Por ejemplo, compañera Belén, ¿qué se le ocurre como poder trabajar con usted? ¿Qué le gustaría trabajar si hablara con su síntoma, con cualquier síntoma? Híjole, no sé, a lo mejor ahorita pensándolo en mi cuerpo, a mí me duelen mucho los pies siempre. De hecho, utilizo plantillas, pero tengo que estar constantemente cambiándome los zapatos porque si traigo unos con plantillas me duele y luego si, entonces pienso que a lo mejor es como esa parte del dolor de piernas, a lo mejor, por así decirlo. Ok, bueno, pues lo mismo tendría que colocarle una forma, un olor, la explicación de los cambios de roles que usted se va a tener que dirigir desde el síntoma, siendo el dolor de pies, a María, ¿no? ¿Qué le diría el dolor de pies a María? Por ejemplo, ¿para qué está? Que- si el dolor de pies pudiera hablar, ¿qué le diría a María? Pues a lo mejor que se cuide o que descanse más, ¿no? O que, pues sí, que se dé masajito y demás, ¿no? Que se cuide. Ok. Bueno, eso poquito que usted dijo es exactamente lo que usted necesita, ¿sale? Pero, pero imaginemos en un contexto terapéutico donde el cliente pues no tiene este tipo de charlas, porque nosotros estamos aprendiendo aquí, compartiendo, pero nuevamente es que el impacto de que un cáncer hable y preguntarle a la persona para qué está ahí y tratar de negociar y tratar de explicar qué ha venido a enseñarle en su vida, es sumamente, eh, pocos tenemos la oportunidad de ver ese tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista muy personal, es muy valioso entender cómo es que la persona encuentra esta forma de afrontar y de negociar con su síntoma. Bueno, el paso 5 sería negociar, ¿no? Que empiecen a cambiar de roles, contestándose cuando sea de manera respectiva, entablando una negociación positiva, comúnmente preguntando, ¿para qué está aquí? ¿Y cómo es que va a irse? ¿Sale? ¿Cómo es que va
a dejar de aparecer o disminuir por lo menos, si a lo mejor no se puede ir un cáncer, pero sí disminuir los dolores o entender, tener un insight de que a lo mejor no se trata de pelear todo el tiempo con él, sino de convivir con él, ¿no? Bueno, y acompasamiento a futuro. ¿Cómo sería si estos cambios que se prometen entre el síntoma y la persona se dan? ¿Cómo se van a sentir en 6 meses, en una semana, en 2 semanas, en un mes? ¿Sale? Entonces, la negociación positiva tiene que ser para que el síntoma deje de aparecer o disminuya. Aquí es importante entender que para explicarle esta técnica al cliente y dirigirla a nosotros, tenemos que decirle al cliente que si está dispuesto a hacer todo para cambiarlo y lo que se da en la negociación, lo tiene que cumplir, porque una negociación quiere decir yo doy y me dan, yo sumo y tú sumas, ¿no? O yo resto y tú restas y nos quitamos trabajo. Yo te ayudo a cargar la mitad y tú me ayudas, ¿no? Entonces, si en la negociación dice la persona que va a hacer cosas para que disminuya, pero al final no las hace, está incumpliendo el contrato con su propio síntoma. Y entonces puede ser que los síntomas vuelvan aún con mayor gravedad porque no está cumpliendo. Entonces, para llevar a cabo esta actividad, esta técnica, sí es importante hacer un buen encuadre con nuestro cliente, decirle que es una técnica muy importante, que se lo tome en serio, que es para su bien, pero que tiene que comprometerse consigo mismo a que todo lo que dice que está dispuesto a hacer, lo haga. Si no, el síntoma va a regresar y de una manera o más permanente o más dura, ¿no? Porque estamos hablando con esa parte inconsciente encargada de provocar toda la sintomatología de ansiedad, de depresión, de pánico, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Mm, bueno, ahora explicado en el tema de inducción hipnótica, pues es justamente lo mismo. Está en un trance hipnótico, le pedimos que imagine que enfrente está justamente su padecimiento, que le ponga una forma, un olor, que no la puede ir describiendo, y le explicamos que va a tener que cambiar de roles sin tener que moverse, ¿sale? En estado de trance hipnótico. Va a poder expresarse a través de ese síntoma, tomando ese rol hablarle a Juanito, ¿no? Que es nuestro consultante. Y que van a tener que negociar. Les vamos a tener que dar el tiempo que sea necesario para esta actividad. Cuando hayan terminado de negociar, simplemente respiras profundo para que yo sepa que has terminado de negociar y podamos pasar al punto 6, ¿no? Ya cuando vemos que el cliente ha pasado unos minutos y de repente ahí también puede haber catarsis, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, pues una vez que nos dé la señal de que ha terminado, pues bueno, lo acompasamos hacia el futuro. ¿Qué es lo que te sentirías en una semana, 2 semanas, un mes, etcétera? Lo que ya hemos estado platicando, ¿no? De las dos formas es efectivo, de las dos formas ayuda mucho, pero en el proceso de trance hipnótico pues se intensifica estos elementos, ¿no? Eh, ¿Usted conoce la técnica de la silla vacía, compañera? Sí, ok, Sí, de hecho, la he aplicado no en un ámbito paciente, sino en un ámbito religioso, en retiros. Este, digo, no tan fuerte, ¿no? Como en una cuestión de terapia, pero sí, me la han aplicado y la he aplicado. ok, Entonces, sí la conozco. ok, perfecto. Bueno, entonces ya Tengo una duda. podemos, sí, adelante. Por ejemplo, si viene una persona que tiene depresión, por ejemplo, y que está en la crisis, y que en el momento en que yo le empiezo a preguntar el olor, la forma y todo esto, me dice el eterno no sé y de ahí no la saco. En hipnosis no sucedería esto porque le estaría yo hablando al inconsciente o, y sí tendría una respuesta. Sí, lo importante de hablarle al inconsciente es que no necesitamos que el cliente nos conteste, ¿sí?
Nosotros tenemos que asumir, de hecho, que lo que estamos diciendo, el cliente lo está sintiendo. Debemos de asumirlo nosotros. Porque es así, realmente cuando ya nos siguió hasta el punto del trance hipnótico, es evidente que todo lo que nosotros le hemos dicho ha estado ocurriendo, ¿no? Entonces, colócale la forma, no necesitamos que nos diga, no sé, incluso puede no respondernos, puede hacer este trabajo de manera interna. Y es así como lo va a hacer la mayoría de personas. Habrá poquitas que tienen la capacidad de hablar en un trance hipnótico, ¿no? O que quieran hablar y que no salgan de ese estado. No pasaría lo que comúnmente de no sé, no lo sé, no quiero o quién sabe. Entonces, sí, aquí podremos aplicarlo, pero sí es importante hacer el encuadre, que si no está dispuesto a hacer los cambios, mejor esta actividad no la hacemos. ¿Sale? Esto ayuda en varios sentidos. Uno, a que el nivel de compromiso pueda existir, de que diga, si lo digo es porque de verdad lo voy a hacer y que al final de cuentas cumpla su compromiso personal desde su discurso interno. Entonces esto va a ayudar muchísimo a que la persona se comprometa, independientemente de que, claro que si no se cumple un contrato, pues la otra parte tampoco cumple, tampoco se va, ¿no? Bienvenida, compañera Saraí. Buenas noches. Disculpa la tardanza. No se preocupe. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Excelente. Bueno, sueños y procesos psicoterapéuticos. ¿Ustedes han tenido alguna vez un sueño lúcido? ¿O saben qué es un sueño lúcido? Pues se supone que es un sueño que lo sientes como demasiado vivido y que de hecho tú te ves en el sueño. Yo he tenido sueños muy vividos, generalmente, de hecho, casi siempre me acuerdo de lo que sueño. No sé si eso tenga que ver con el hecho de que no termino mi ciclo de sueño, no lo sé, pero sí de repente me estoy hasta peleando yo misma con con mi sueño de que digo, a ver, espérate, es un sueño, no es la realidad, ¿no? Pero no sé si eso sea un sueño como tal lúcido o esté yo en otra cosa. ¿Pudiese ser? Compañera Saraí, ¿sabe qué es un sueño lúcido? Bueno, no se supone porque puede ser que esté confundida. Es algo que se recuerda muy vívidamente, no sé, algo así más o menos. O sea, como que lo siente uno que lo vivió como muy intenso y se acuerda uno mucho de, creo, no sé. Sí, las dos están bien parcialmente. Bueno, un sueño lúcido, como su nombre lo dice, es cuando tenemos lucidez en el mismo sueño, cuando somos conscientes de que estamos soñando y podemos soñar, por lo tanto, cualquier cosa que nosotros queramos, ¿no? Bueno, hay estudios muy interesantes sobre cómo estos sueños lúcidos pueden ayudar a las personas a miedos, a fobias, a superar duelos, entonces a través de los sueños, ¿no? Imaginemos una persona que estudia música, pero tiene pánico a los escenarios, que pueda soñar conscientemente o lúcidamente que está dando un concierto. ¿Qué beneficios tendría eso, no? Bueno, y por cierto, si ustedes lo quieren intentar, hay todo un procedimiento que pueden ustedes llevar su guía de sueños y pueden tener esa habilidad después. Eh, es muy divertido, si lo quieren intentar, se los recomiendo. Y por ahí en internet anda un proceso, ¿no? Me acabo de acordar de que desde que la secundaria hacía yo esto de los sueños lúcidos, desde temprana edad era yo raro, ¿no? Con esos temas de la hipnosis. Bueno, entonces, justamente para esta intervención de sueños y procesos psicoterapéuticos, la intención es casi la misma, que a través de los sueños nos ayuden o le ayuden al cliente a poder encontrar un significado, la solución creativa de algo, el darse cuenta de algunas cosas, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es que, bueno, ya debe de estar la persona en un trance hipnótico. Como orden poshipnótica le vamos a decir que a través de un sueño, tal vez mañana,
por la noche, o hoy por la noche, o la semana que viene, va a tener un sueño diferente, un sueño raro del cual va a distinguirse entre todos los demás sueños que ha tenido o que puede tener. Tal vez encontrándose con una puerta que se abre de forma diferente o encontrándose un artilugio o un objeto que es raro, que al final de cuenta va a encontrar la respuesta a algo que es importante para él o para ella. Yo no sé cuándo va a ser, ni tú lo sabes, pero en un día o dos o una semana o 3 semanas vas a tener un sueño. Y cuando lo tengas vas a poder descubrir eso que es importante para ti. Y ahora cuando yo cuente 3, esto se va a quedar grabado en tu inconsciente, recordando que en unos días o hoy por la noche vas a poder soñar algo diferente, que va a distinguir y un resultado positivo. Y ya. Justamente con este proceso del 1 al 5, dando estas indicaciones simples como orden post-hipnótica, vamos a evocar en el cliente sueños oníricos con respuesta positiva, porque le estamos diciendo que va a tener un sueño diferente, ¿sale? Para empezar, cualquier sueño diferente, pues ya todos los sueños son raros, ¿no? Para empezar. Cuando esta persona se despierte entendiendo, a ver, este sueño estuvo raro, ya sabrá que tiene una recompensa positiva, porque también le evocamos, vas a tener un sueño diferente a todos y aparte vas a descubrir o encontrar algo que necesitabas saber. Ya estamos dando una recompensa al inconsciente. Vas a encontrar una alternativa para tu problema, vas a entender las cosas distintas, vas a aceptar lo que te costaba antes aceptar, etcétera, ¿no? Dependiendo sea el motivo de consulta de nuestro cliente. ¿De acuerdo? Bueno, eh, esta técnica pues no tiene mayor complejidad más que el tema de los sueños, ¿no? Bueno, regresiones hipnóticas, ¿sale? ¿Qué les llama la atención de las regresiones hipnóticas? ¿Ustedes creen que será posible o no? ¿Qué opinan? Me gustaría escucharlas. Pues a mí se me hace algo bastante interesante. Ahorita justo a la par que estoy haciendo este diplomado, estoy con constelaciones familiares. Entonces, se me hace algo que sí puede ser posible y que de hecho ayuda bastante, ¿no? En como identificar cosas o traumas que la persona tenga. Y y pues sí, me gustaría como ver qué más puede haber en esa parte de las regresiones. Porque, por ejemplo, personalmente, yo sí he comprobado que, por ejemplo, durante el embarazo de mi mamá, ella sufrió la separación de mi padre y ella estaba muy triste. Y entonces siento que yo soy una persona muy sentimental y eso como que me impacta. Entonces supongo que tenga algo que ver, ¿no? Sí, podría ser. ¿Qué opina, compañera Saray? Bueno, a mí sí me han hecho regresión al útero. ¿Y qué tal? Porque yo soy niña de cesárea, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, hay una situación que se supone que se dice que los niños de cesárea no lucharon por nacer, que nacieron sin nacer, entonces de alguna manera son muy dependientes. Sí, sí, cierto. Son muy dependientes, no luchan mucho. Hay una situación así como que muy... entonces, de alguna manera, se hizo la regresión. Y pues yo sinceramente, yo siempre he sido una persona como muy, muy lógica. La verdad, siempre he sido así. Pero al igual que María Belén, yo hice una constelación y hasta que no me pasó la constelación, yo dije, no, esas cosas no. Y hasta que me pasó, yo dije, no, es que sí. Y la regresión también más o menos yo estaba así como que, bueno, vamos a ver qué pasa, porque a mí me atropellaron
y, y yo no recuerdo absolutamente nada, ¿no? Entonces, en algún momento me hicieron un proceso para ver si había, si podía como desbloquear esa situación y nunca se pudo. O sea, no se pudo, no sé si la persona no lo pudo hacer, no sé si yo misma de alguna manera fue tan traumático que pues es mejor que no. Entonces, de alguna manera dije, no, pues quién sabe si vaya a suceder lo de la regresión al útero. Ujú. Pero sí sucedieron cosas bastante interesantes en el sentido que fui un poco más consciente de la situación, porque dije, bueno, vamos a ver si realmente podía captar cosas alrededor. Y no, o sea, más bien era el hecho de que al final, o sea, ya cuando era el nacimiento y toda la situación, era como era un sentimiento como el de externamente no querían que yo naciera. Era como algo muy feo porque yo decía, es que me siento presionada porque no quieren que yo nazca, que yo salga, que toda esta cuestión. Y ya investigándolo después, pues sí, sí había una situación, no de mis padres, sino como era como externo de la familia, de otra cuestión rara ahí. Pero yo dentro del proceso, obviamente, yo dije, no, yo les voy a demostrar que sí voy a nacer, así que se van a aguantar. Entonces, dentro del proceso, como persona lógica que soy, sí encontré puntos bastante interesantes a trabajar y sí puede ser que haya cosas ahí medio en el inconsciente escondidas, sí, sí hay. Entonces, sí, esa es mi opinión de algo que sí realmente hasta que yo no lo viví, sí fue como bastante, no intenso, sino como extraño. Entonces, sí, algo así. Ok, muchas gracias a las dos compañeras por compartirnos. Les repito, yo llegué a esta formación por curioso y por escéptico, ¿no? Porque esto yo no lo creía tampoco, ¿no? Pero pues no lo creía porque desconocía completamente de los procedimientos y de la base científica y de la práctica. Las regresiones hipnóticas son posibles, ¿sale? Eh, ¿Qué tan fiel es el recuerdo? No se sabe. ¿Qué tan fiel es lo que realmente la persona está recordando o vivenciando en el proceso de trance hipnótico? No se sabe porque hay una discusión. Hay hipnotistas muy buenos de renombre que dicen que recordar es, o una regresión es prácticamente volverlo a vivir exactamente con detalles muy específicos. Y hay otra parte del gremio que dice que pues esto no se sabe si es que sí o si es que no, debido a que es un proceso subjetivo. Si en cambio, no importando si es verdad o no, lo importante es lo terapéutico que se le puede sacar a ese proceso. ¿Sale? Entonces, ustedes decidan de qué lado están, de los que dicen que sí es verdad y que se puede rescatar fielmente algún recuerdo o algo, o del lado de los que no. Erickson decía que sí, por ejemplo, ¿no? Hay autores más recientes que tienen su tesis y su antitesis del tema, y es válido. La crítica siempre va a ser buena para poder alimentarnos, ¿no? Bueno, independientemente de que sea verdad o no y del lado que ustedes quieran estar, pues de que el cliente lo puede experimentar, lo puede experimentar. Y esto va a variar muchísimo dependiendo de cómo haya vivido el proceso de trance hipnótico. Nuevamente les repito, va a haber personas que pueden experimentar lo visual, auditivo, kinestésico y todo. Esas personas van a estar inmersas en la experiencia y todo lo que le digamos, pues va a ser como que muy detallado para ellos, muy, muy de impacto. Para las personas que tienen más desarrollado lo kinestésico, lo visual, pues a lo mejor algunas de ellas podrán ver algunas cosas, otras no, podrán sentir algunas cosas, otras no, va a variar muchísimo, ¿no? Bueno, aquí nuevamente tenemos que tener un objetivo de la regresión hipnótica. Las veces en las cuales yo lo he hecho, bueno, les platico un poquito de mi experiencia en psicoterapia. La mayoría de pacientes que yo he tenido en estos 8 años, por alguna razón, han sido más de depresión. Entonces,
tengo más experiencia en la intervención con personas depresivas y conductas suicidas, y este tipo de regresiones a mí me ha ayudado mucho en la labor de ayudarles a ellos, ¿no? Recuerdo uno donde hacemos un trance hipnótico, lo regresamos al vientre y él decía que su familia no lo quería, que no lo apreciaban, sentimientos de culpa, inutilidad, comunes de la depresión, y entrando en esta regresión hipnótica se da cuenta que tenía una mamá que le ofrecía protección, que le hablaba mientras él estaba en el estómago, que había voces en el exterior que esperaban con ansias la llegada de, de su nacimiento. Y en ese ejercicio, bueno, las lágrimas empezaron a brotar, se dio cuenta que era importante para la familia y hay una resignificación de lo que es estar en familia, ¿no? De el lugar que ocupan dentro de un sistema familiar y lo mucho que es querido, ¿no? Y así hay otros elementos, otras posturas también, ¿no? La premisa que nos comparte la compañera Saraí, de que pues nacer incluso puede ser traumático, ¿no? Si lo vemos así. Eh, entonces, todos estos elementos nos pueden ayudar dependiendo sea nuestro objetivo. Lo que queremos hacer aquí es una reintegración del yo, como lo dice ahí en el punto número 3, ¿sale? Entender la posición, la significación que tiene el volver a experimentar dentro de un vientre materno, la seguridad, la calidez, las emociones, y de paso encontrar un nuevo significado del por qué y para qué estamos aquí, ¿no? Bueno, encontrar los recursos positivos siempre es bueno. Le vamos a poder decir al cliente, presta atención, ¿puedes escuchar algo en el vientre de tu mamá o de tu madre? ¿Qué escuchas? Presta atención. Y le damos unos segundos. ¿Puedes sentir algo estando ahí? Quiero que te des cuenta qué se siente. Seguridad, paz, esperanza o alguna otra emoción. Ok. Y bueno, vamos así guiando y recordándole cuáles son los recursos positivos desde el nacimiento hasta el presente, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lo aplicaron a usted, compañera Saraí? ¿Lo recuerda o no lo recuerda? Sí, sí, sí. Dentro del, fue como, ¿cómo se maneja? Fue con puertas. O sea, todo el proceso de relajamiento, de estar en un lugar seguro, luego es como el encontrarse en el interior y hay muchas puertas, entonces es como que, según yo, sí, esa, sí, y yo no lo estoy confundiendo. Y, o no, pues era otro, ay, ya no me acuerdo cuál era. No, el del útero fue como que todo el procedimiento de el sentirse como en adentro, todo el procedimiento de los meses que vas sintiendo en el proceso, sí, porque el de las puertas era otro, era otra cosa. Pero sí, este es como que fue una introducción, fue un relajamiento para sentirse como, para sentirme segura, y luego ahora sí ya fue como el proceso de un mes, 2 meses, 5 meses, toda la situación. Sí. Ok, perfecto, gracias. Fíjense que en todos los cursos y diplomados y formaciones que yo he tenido sobre hipnosis, no he encontrado ningún diplomado donde esto lo expliquen. Y yo tenía la duda de cómo se hace hace algunos años, ¿no? Entonces ahorita les voy a platicar de qué forma se puede hacer. Realmente, les repito, tiene mucho que ver con la pericia, con la expertise, ¿sale? Pero siempre hay cosas nuevas que aprender. Nadie es completamente experto en algo, ¿no? Hasta que pasen muchos años. Se puede hacer con puertas, se podría hacer con puertas, se puede hacer con fotografías, ¿no? Se puede hacer eh, diciéndole al cliente que va en un tren, de atrás
hacia adelante o de adelante hacia atrás. Realmente la creatividad aquí es el límite, ¿sí? ¿Qué tan creativos somos? Pero quiero que ustedes imaginen que están en un trance hipnótico. Quiero que imaginen que enfrente de ustedes tienen un álbum de fotografías y encuentran una fotografía donde se la tomaron ayer. Pueden ver la fotografía y ver qué están haciendo. Y eso es agradable. Y pueden pasar de página el álbum de fotos y encontrar una foto que se tomaron hace 2 meses. Pueden encontrar varias, de hecho. Quiero que lo imaginen. Y ahora, si nos vamos 2 años atrás, pasando varias páginas, ¿en dónde se encuentran? Y si ahora pasamos muchísimas páginas de ese álbum de fotografía y encuentras una cuando eras pequeña y te da curiosidad y quieres saber qué hay más atrás de esas páginas del álbum y encuentras una donde tu mamá está embarazada y empiezas a recordar qué se siente estar en el vientre, sentir tus manos, tus pies en un lugar muy cómodo, una sensación de calidez, de seguridad, donde si te concentras y prestas atención a lo que te estoy diciendo, puedes experimentar la misma sensación y ver y sentir lo que inicialmente inició como una imagen en un álbum de fotos. Si nos damos cuenta en la metáfora del álbum, pues estamos regresando en el tiempo de los recuerdos de la persona, ¿sale? Entonces podemos ir guiando hacia ahí, hacia donde queremos. Puede ser hasta el punto de estar en el vientre materno o incluso en alguna edad específica que nosotros queramos regresar, ¿no? Yo comúnmente utilizo el de regresar al vientre, pero también el de cuando es niño o niña y que se ponga a jugar un rato con él o con ella y que se tenga que decir lo que se tenga que decir, abrazar, eh, pedir perdón si es necesario, abrazarse si es necesario, y a mí me ha resultado muy bien en la práctica, ¿no? Las personas salen de trance sintiéndose un poco diferente, como si hubieran hecho las paces con ese niño lastimado o esa niña lastimada, ¿no? Pidiendo disculpas desde un adulto a un pequeñito o una pequeñita, ¿no? Imagínense una Saraí adulta pidiendo disculpas o abrazando a una Saraí pequeña, o una María adulta pidiéndole disculpas o diciendo cuánto quiere a una María pequeñita, ¿no? Imagínense lo importante que es. Bueno, entonces puede ser así o puede ser con puertas. Abres una puerta y te encuentras en un cuarto cómodo y ese cuarto te recuerda al que era tuyo cuando tenías 5 años. Y luego vas abriendo más puertas y encuentras una puerta donde se parece a la recámara de tu mamá, pero tu mamá a esa edad, a la edad de 20 años, por ejemplo, estaba embarazada. Te ha contado la historia y cuando abres esa puerta, de repente es un lugar oscuro al principio, pero después te das cuenta que es un lugar muy seguro, que puedes sentir cosas diferentes y se siente distinto. Y de repente ahí, de pasado en una puerta, ya lo metemos en la atmósfera de que está dentro del vientre materno. Es un lugar seguro. Te está cuidando a alguien que sabes que es muy importante para ti, dependiendo sea la situación, ¿no? Vamos guiando. Y de repente ya no tuvimos que utilizar justamente lo de las fotos, sino con puertas, ¿no? Yo lo he utilizado, con puertas no lo había utilizado, ahorita que lo mencionó la compañera se me ocurrió, pero lo he utilizado como de, estás en una silla, si yo te toco y vas hacia atrás, es como si regresaras años hacia atrás. Si yo te empujo hacia adelante, vas a sentir que vas hacia adelante, ¿no? Bueno, yo lo he utilizado así, también se puede por años, ¿no? Quiero que imagines cómo eras a los 10 años y cómo eras a los 4 años después, pero le vamos dando un tiempo, ¿eh? Yo ahorita lo estoy diciendo muy rápido, pero sí hay que darle su espacio para que pueda experimentarlo y darle oportunidad al inconsciente de recordar cómo se siente. Si nos saltamos de los 10 a los 4 muy rápido, pues no vamos a tener tiempo de que el cliente experimente o que tenga esos recursos positivos, ¿no? Bueno, y así.
y cuando tenías 1 año, ¿y qué pasa si recordaras cuando estabas en el vientre de tu mamá? ¿Cómo se sentiría? Y ahí nuevamente hicimos una regresión hacia el pasado. Así de fácil y de creativo podríamos llevar a una persona de su aquí y ahora a un evento atrás. ¿Qué les parece, compañeras? Ay, tengo una duda. Sí. El objetivo lo va a poner el paciente, pero es hacia nosotros. ¿En qué momentos podemos utilizar esta regresión? A lo mejor en cuestiones de autoestima, en cuestiones de depresión. ¿En qué cuestiones a lo mejor sería como aconsejable? Bueno, el objetivo lo discernimos nosotros, ¿sale? Sí, claro, el paciente al final viene con el objetivo porque trae su solución y su problema, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros identificamos qué es lo que vamos a trabajar con cada uno de estos ejercicios. En este tipo de técnicas específicas, pues puede ser utilizado para una reintegración familiar, para la depresión también funciona muy bien, recordando que cuando somos pequeños no hay ninguna dolencia, ningún malestar, ¿no? Y desde ahí, si entendemos que a lo mejor hubo una depresión a los 17 años, vamos a imaginar, antes de los 17 años no había depresión y podemos regresar a encontrar esos elementos desde el nacimiento hasta los 16 años, donde todo estaba bien y poder recuperarlos en justo ahora que tiene 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente no hay una regla en donde sí y en donde no. Nuevamente va a depender mucho de la creatividad de ustedes. Hay tipos de depresión o de cuadros nosológicos depresivos, donde esta simple actividad, bueno, ni simple, pero esta actividad, se les quita el cuadro nosológico de depresión y pareciera que en una sola sesión ya no tienen ningún problema. Va a haber técnicas y padecimientos o motivos de consulta que con una sola sesión, con una sola técnica, con una sola inducción hipnótica, ya no vuelven a consulta porque están mejor. ¿Sale? Va a depender muchísimo de esos factores, del motivo de consulta, de qué tanta experiencia tengamos como en cualquier otra área de estudio, y nuestro objetivo, cómo es que lo vamos a aplicar. Cómo es que es como si tuviéramos un desarmador y un desarmador es muy útil para todo. Bien podemos desatornillar algo, pero podemos usarlo como defensa personal. Podemos utilizarlo para abrir una puerta, aunque no tengamos llave. Va a depender mucho de cómo utilicemos la herramienta para diferentes tipos de problemas. Solamente eh, es eso, ¿no? Y otra pregunta. Por ejemplo, en constelaciones familiares nos dijeron que si trabajas un tema, durante un tiempo no hay que tocar ese tema para dar como permiso a que todo se restablezca. Y se tocará ese tema si vemos que todavía falta algo por sanar. En este caso en específico de esta regresión, que es como muy específica al útero, ¿se puede hacer las veces que se desee o también hay como un límite o no importa? No sé. Se recomienda que solamente sea una vez. Debido a esto, pues podemos llevarnos el tiempo que creamos sea necesario e importante para esta actividad. Suele ser más o menos como las reglas de la silla vacía, ¿sale? Si ya trabajamos una vez la técnica para procesar un duelo y demás, pues bueno, hacerlo en una segunda sesión, la misma técnica, sin haber dado un cierre a la técnica en la primera vez, pues pierde sentido, ¿no? Incluso pudiese ser frustrante para el cliente, ¿no? En la técnica de la silla vacía se hace una vez, hay un inicio de la técnica y un cierre de la técnica. Lo mismo ocurre con este tipo de regresiones específicas al vientre, ¿sale?
podríamos a lo mejor hacerlo diferente en temas de accidente, como lo que nos comentaba la compañera, ¿no? Normalmente se disocia, hay que disociar a la persona para que pueda recordar, porque, por ejemplo, si le atropellaron y no recuerda nada porque quedó inconsciente, si hace una regresión al momento, pues va a volver a no recordar nada. Desde su primera persona tendría que haber, si había más personas, desde los ojos, no sé, se me ocurre, del conductor, ¿no? No lo sé, podría ser resignificativo incluso ver a través de los ojos del conductor. Nada más ahí para que lo dejemos al aire. Que debo de añadir que me dejaron botada, ¿eh? O sea, el conductor se fue, me dejaron ahí. Sí, sí entiendo. Nuevamente, podría haber muchos elementos, por eso es importante conocer bien el motivo de consulta para no estrellarnos nosotros mismos en algo que pueda ser complicado después de ahora cómo saco de esto, de lo que acabo de decir, algo que sea positivo para el cliente, ¿no? Pero bueno, se tiene que disociar en algunas cosas para poder ver qué es lo que pasó, recordar o entenderlo de forma distinta, ¿no? Bueno, preguntas, dudas o comentarios, compañeras. Ok. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo, su confianza. Esta es mi última clase con ustedes. Después va a estar el maestro Neirot. Y bueno, hablarles sobre la programación neurolingüística. Espero no haberme metido tanto en su campo para que no haya conflicto después. Cualquier duda que tengan, de todos modos, voy a estar atento para apoyarles. Les pido que si tienen la oportunidad de practicar, ya como les había dejado de actividad, háganlo. Eh, con gusto lo platicamos, a ver si ustedes quieren. Después podemos abrir un pequeño espacio de diálogo, de discurso. Y a mí me encanta hablar de este tema, entonces lo hago con todo gusto. Podemos aprender todos de todos, y construir conocimiento, ¿no? A mí me gusta mucho este tema, la investigación me gusta mucho, les agradezco igual demasiado. Hay más eventos en los cuales vamos a poder invitarlos a ustedes y bueno, de mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Te vamos a extrañar. Sí. Aparte me gusta mucho su voz. Entonces, así que sí. Sí. Okay. Bueno, pero ya vamos a tener ahí el canal por mensajes y ahí siguen abiertos. De hecho, con todos los grupos que hemos tenido, están abiertos los canales, y luego platicamos y los invitamos a eventos y al revés. Entonces, se ha hecho una comunidad muy bonita que espero que igual puedan formar parte de este grupo y pues, estamos en contacto. Perfecto. ¿No? Cuídense mucho. Un Muchas gusto. gracias. Buenas noches. Bye. ¿Te puedo preguntar algo ahorita saliendo? Sí. Bye. Una pregunta. Sí. ¿Todavía estás ahí? Bueno, dos dudas. La primera, no sé si contactaron a